Primero, Vale. gracias por aceptar la invitación. Te sigo a través de TikTok y valoro mucho el mensaje que estás dando. Y me pareció súper gracioso porque yo seguía también a tu mamá, pero yo no sabía que era tu mamá. Y me parece espectacular el mensaje que ambos están dando y es un gusto tenerte aquí hoy. Entonces, para esas personas que no saben quién es Isra, ¿quién eres tú sin una etiqueta? Claro. Vale. Principalmente, gracias por tenerme acá. Pues para mí también es un honor estar en tu canal. Yo también te seguía desde hace mucho y pues ahora que empecé a crear contenido en TikTok como mucho más seguido, yo dije, mira, Roberto. Entonces, bueno, para no ponerme una etiqueta, pues soy un joven que creció en Venezuela. Crecí en una familia cristiana ultra ortodoxa, evangélica, Tú eres como quieras venezolano. llamarlo. Sí, Ok. venezolano de Maracaibo. Crecí en una familia ultra ortodoxa, mis papás eran pastores y crecer en todo este ambiente me hizo como, aparte de desarrollar muchos traumas, también crear una coraza que me permitió crear el mensaje por el cual estoy hoy en redes sociales. Claro. Aparte de eso, soy diseñador gráfico, director de una agencia de marketing y pues entre todo eso, dentro de todo eso, soy gay también. Ok. Ok. Entonces, siempre lo digo de esta forma porque la gente piensa que ser gay o ser cristiano o ser cualquier cosa representa el todo de una persona y realmente es una sola parte. Y de ahí parto yo para decirle a muchas personas que podemos compartir ideas diferentes, podemos ser de diferentes opiniones y sin embargo sentarnos acá y conversar, porque no espero que tú, por ejemplo, tengas como estés de acuerdo con todo lo que yo diga, sin embargo, podemos conversar, porque de eso se trata, ¿no? Entonces, Claro, nada, claro. soy eso. Soy una persona que tiene un testimonio, soy una persona que tiene un pasado que de pronto puede ayudar a otras personas a decir, no, no voy a hacer esto o a tomar de pronto una decisión diferente, como me han dicho muchas personas por redes sociales. Ok, muchas gracias por eso y me parece maravilloso que uses tu testimonio para ponerlo al servicio de las demás personas. Yo creo que tienes un mensaje poderoso para dar y yo creo que es uno de los motivos por el cual hoy estamos acá conversando. Me dices que estabas en una familia muy ortodoxa. ¿Cómo fue tu infancia y cómo fue tu entorno familiar? Claro, crecer con padres cristianos y pastores, pues para los que han pasado por esto saben que no es nada fácil. Tienes como un cierto estándar que seguir y un cierto patrón, eh, cosas que la gente esperan de ti a muy corta edad. Eres muy niño y la gente espera que sea la imagen de tu papá o que seas perfecto en todo, que te muevas como se mueve tu papá porque es la familia pastoral y es la familia que tiene que dar el ejemplo. Entonces, esto crea alrededor de un niño una presión muy fuerte. El Uy, hijo creo que... mayor y tenía como que suceder el trono del legado familiar. Aparte tenía una orientación sexual diversa, diferente, y desde muy niño siempre lo supe. Desde muy niño sabía que no me gustaban las niñas, pero tenía que esconderlo, tenía que callarlo, tenía que buscar la forma de ser mucho más varonil, mucho más heterosexual, tenía que buscar la forma de que me gustaran las niñas, porque sabía por la religión que esto iba contra la naturaleza, sabía por la religión que esto no estaba bien dentro del marco religioso. Entonces, crecer con este tipo de presión, orando todos los días, leyendo la Biblia, participando en debates bíblicos, y llevando como este tipo de rigurosidad, hizo que creciera en mi ansiedad y un montón de cosas que no deberían ser para un niño. No puedo decir que no viví una infancia donde jugué y todo eso, porque sí la tuve, ¿ok? Pero parte de esa infancia siempre fue entre servicios de oración, servicios de mujeres, servicios de hombres, servicios de todo, porque indiscutiblemente lo que haya, uno siempre tiene que estar ahí, cantando, danzando, haciendo cualquier cosa, participando. Entonces, todo mi círculo de infancia se vio envuelto en esto. Los mismos amigos de siempre, eh, algunos dolores, porque cuando habían personas que yo no comprendía, que hacían cosas dentro de la iglesia las echaban y yo tenía que despegarme y ver esto como
ya no voy a ver más a estos amiguitos, ya no voy a ver más a esta familia que me trataba muy bien, ya no voy a ver más a estas personas, porque simplemente las echaron de la iglesia y teníamos totalmente prohibido hablar con ellos, totalmente prohibido acercarnos, porque habían reglas donde, bueno, uno que era cristiano no podía estar con la gente del mundo y había como este separatismo de que ustedes por allá, nosotros por acá. Entonces, básicamente esa fue mi infancia, crecer bajo el foco de todo el mundo, toda una iglesia, donde todos esperaban algo de mí que yo sabía que no podía darles. Hay cosas importantes que menciones que me... Cuando dices que eres hijo de pastor, ¿te refieres a una iglesia evangélica? Sí. Ok. Y cuando dices que de niño sabías que no te gustaban las niñas, ¿cómo identificas tú eso cuando tus padres, perteneciendo a una iglesia como es la evangélica, eso va en contra de Dios? ¿Cómo identificas tú que no te gustan las niñas? Oye, uno está en el colegio y uno se relaciona con entornos a pesar de que la iglesia te quiere aislar, pero uno termina relacionándose con otro tipo de personas. Y yo veía los patrones de mis otros amigos donde eran muy novieros, tenían novias o le escribían cartas y yo no sentía esto. Yo no descubrí esto hasta después de muy grande que lo pude identificar y ponerle nombre. Pero yo me forzaba a ser de pronto más romántico con una niña o hacer cosas que los demás hacían sin sentirlas. Y yo sé que muchos niños de pronto son así, pero imagino que había ese sentimiento que nunca te voy a poder no voy a poder describirlo porque no lo viví como tal de niño, no pude enamorarme de otro niño porque no era lo permitido. Pero me forzaba a enamorarme de una niña, me forzaba a sentir cosas por una niña porque veía que todo el mundo lo hacía y si todo el mundo lo hacía tenía que ser lo correcto. Okay. Años después que tengo todo, que paso todo mi proceso y que realmente me enamoro, que siento esas mariposas en el estómago y que se me eriza la piel cuando veo a esa persona, entiendo realmente qué es el amor y entiendo que nunca lo viví cuando fui niño. Nunca ¿Y sentí eso con esa a qué edad persona. ocurrió esto cuando tú sentiste esas mariposas, que el cuerpo se te erizó, como lo describes? Mira, por ahí yo te digo como 14, 15 años sentí como la primera sensación por un hombre al verlo y yo decía su Okay. cuerpo, su físico, era más sexual que romántico, pero ya sentía como eso dentro, ¿no? Okay. Mucho más grande entendí lo que era el amor y que el sexo no tiene nada que ver con una cosa con la otra, pero cuando lo sentí realmente fue a mis 24, 25 años ya después de haber salido del closet, que conocí a mi primera pareja y dije, esto tiene que sentirse como amor. Estas ganas de querer hacer cosas, de querer regalarle cosas, de dónde te pongo que no te caigas, que no lo había sentido en mi juventud, no me lo había permitido sentir, porque obviamente si permitía explorar ese tipo de cosas, sabía que me iban a tildar de homosexual, me iban a tildar de muchas cosas, y pues también, aparte de los religiosos, crecer en un entorno tan homofóbico como Venezuela y Maracaibo es muy complicado, entonces, eso, básicamente eso. Claro. ¿Cómo es para ti saber que sientes algo diferente a lo que te inculcaron en casa? ¿Cómo es ese choque entre tu fe hacia Dios con lo que tú estás sintiendo? Una de las cosas que a mí más me chocó, después que me casé y que todavía no hemos tocado ese tema, pero me casé con una chica y me divorcio, la primera decisión que yo sentí que fue mía realmente fue esa separación. Ok. Antes de eso vivía tratando de cumplir las expectativas de mis padres, de las personas que me rodeaban, del entorno en general, cómo caminar, cómo hablar, cómo vestir, todo. Cuando yo digo no quiero esto y me salgo, tanto de la iglesia como de la relación, yo sentí que fue como la primera decisión. A partir de ahí empecé a tomar decisiones como quien camina en falso, como quien va aprendiendo a caminar. Cada una de las cosas que iba decidiendo, besar al primer chico, salir a una cita, tener relaciones, todo este tipo de cosas las fui tomando y se sentían muy diferentes porque claramente sentía la culpa de todos los años que me enseñaron, de los 23 años en la iglesia, pero por otro lado la satisfacción de saber de que estaba haciendo algo que me sentía pleno y me sentía lleno, porque cuando tú amas a una persona, cuando tú te entregas a una persona,
lo sientes, es algo casi inexplicable, no te podría explicar, a lo mejor hayan psicólogos o psiquiatras que te pueden explicar el proceso que ocurre, pero yo no, yo simplemente puedo sentir lo que puede sentir un chico cuando se enamora de una chica o una chica cuando se enamora de otra chica, eso, ese sentimiento, ese fuego por dentro. ¿Y por qué decides casarte cuando no sientes esto hacia las mujeres? O sea, Claro, ¿qué edad tenías cuando tú decides casarte también? listo. Volvamos otra vez a la niñez. Vamos. Yo desarrollé en mi mente como esta carrera de obstáculos. Si Okay. haces esto, de pronto vas a ser más hombre. Si haces lo otro, si le escribes una carta a una niña, empezó así. Si le das un beso a una niña, si sales con una niña, después, y así. Y así fui creciendo, como en esa carrera de obstáculos. Y era para adelante y para atrás. Hacía 2 pasos y 3 pasos para atrás, porque entonces volvían otra vez los pensamientos, veía a un chico y me gustaba, y bueno, lo que hace uno en la juventud cuando está en, no sé si lo puedo decir aquí en el live, pues la masturbación, todo esto. Y era muy fuerte la lucha que yo tenía de niño y de joven y toda mi adolescencia, pero era lo que yo sentía que era correcto porque lo decía la Biblia, según yo en ese momento, ¿no? Y según todas las prédicas y según todas las cosas, mis padres claramente sabían que yo era gay y sabían que había algo diferente a mí, pero ellos me presentaban chicas, me ponían a leer versículos específicos cuando predicaban lo típico de siempre. Habían esas prédicas donde uno se sentía aludido porque eran para ti las prédicas. Y todo esto me fue haciendo como una presión autoimpuesta. Cuando llega el momento ya de la adultez, te estoy hablando de 22, 23 años, ya yo había sido novio de esta chica con este mismo proceso. Nunca habíamos llegado a la intimidad porque éramos cristianos y en el mundo cristiano se cree que tenemos que llegar vírgenes hasta el matrimonio. Así es. Esta fue la excusa perfecta para mí, para yo poder llegar, pues, y decir, Y puedo antes de que lograrlo. continúes, te voy a preguntar, cuando tú dices mis padres sabían, ¿es porque lo sospechaban o ya ustedes habían hablado sobre el tema? Habíamos hablado sobre el tema porque habían pasado cosas con niños de pronto que me veían muy juntos, que me veían muy amiguito, que lo típico, Ok. ¿ya? Y se sentaban conmigo, me hablaban, me explicaban que eso no era así, que esto no podía pasar, que los niños con las niñas y todo esto, ¿no? Entonces, los padres siempre saben. Yo siempre lo he dicho, los padres siempre saben. Se hacen los tontos, van por las ramas, como buscando que el hijo no sea eso. Claro. Entonces, pasó esto. Llegó a la parte del matrimonio y mi papá cae enfermo del corazón. Ya yo había dejado a la chica. Estaba en una etapa donde yo decía, yo necesito ya soltarme de esto, no quiero tener más novias. Tenía entre 19 y 20 años, no quiero tener más novias. Y había cortado con ella lo dije en un video, como en una pelea absurda que tuve con ella. Luego mi papá se enferma y pues empezó como esta despedida y a dejar todas las cosas en orden y no sé qué, estaba en el hospital y en verdad pensamos que pues ya era la última. Y él me llama aparte y me dice, hijo, bueno, yo sé que no, las cosas entre nosotros no han sido buenas porque la relación entre él y yo pues nunca fue como la mejor por esta fricción, pero mi último deseo pues es que yo quiero verte casado. Y eso para mí fue como un choque, fue muy duro, porque ya yo había abandonado la idea de que eso iba a pasar. Ya yo había abandonado la idea de que pues iba a tener Y esposa, hijos, no sé. en ese punto, cuando tu papá te dice esto, ¿tú habías tenido algún encuentro amoroso o sexual con un hombre? ¿O nunca había No, ocurrido? no, No. no, no, nada que ver. No había explorado para nada esa Ok. parte de mí. Así que no te puedo Pero tú decir, pues sabías que sentías diferente al sí, resto de lo que te inculcaban en casa o que tu atracción era hacia un hombre. O sea, porque totalmente. a mí me pasó algo similar. O sea, cuando yo fui a hablar también con el pastor de la iglesia, le dije, yo soy gay, le dije, porque yo siento atracción hacia los hombres. Y me dice, no, eso es una etapa, estás confundido. Y me pregunta, ¿tú has tenido relaciones con un hombre? Y yo le digo, no, pero yo no necesito tener relaciones para saber lo que siento, le dije yo. Entonces, Totalmente. por eso te lo pregunto. Pero continuamos con la parte donde tu papá te dice que quiere verte casar. Vale. Sí, tal cual como tú lo dices.
Yo no creo que, y la gente piensa, no, es que si no pruebas, no sé qué, es que ya uno sabe, no necesitas acostarte con un hombre para saber lo que sientes o la atracción o todo el proceso químico que pasa en tu cerebro cuando ves a la persona que te gusta. Y ya yo lo sabía. Eh, Mi papá se enferma, ¿ok? Me dice esto y yo digo, bueno, será que es el siguiente paso? Y de pronto después de esto, pues a lo mejor las cosas funcionen. Y voy, busco a esta chica, arreglo las cosas con ella, pasó en menos de una semana, la llevo a la clínica y ahí le pido matrimonio en la clínica, frente a mi papá, frente a varias personas. Y bueno, todo el show, bravo, la gente feliz, Israel se va a casar. Había una sola persona, ¿sabes? Que ella era una pastora adjunta que siempre le dijo a mis papás, él es gay, no lo dejen que se case, él es gay, no lo dejen que se case, incluso habló con la chica, Ok. pero vamos para adelante. Pues, estábamos en el Tú ámbito ibas a buscar religioso el propósito de despedida de tu papá en ese momento, era en tu cabeza. y sobre ¿O qué todo pasaba estábamos en por el tu ámbito cabeza? religioso donde yo creía fervientemente, como muchos dicen, que Dios me iba a cambiar. Ok. Esto era algo que yo lo creía realmente. Yo oraba, yo ayunaba, yo hacía todo porque yo pensaba que en algún momento iba a pasar un milagro y se iba a bajar el switch y yo iba a ser heterosexual. Ok. Así me sentía yo. O sea, y es lo que a veces la gente no comprende, porque la gente piensa, no, es que esto es algo que si reprimes los sentimientos o reprimes el ver a una persona o el ver esto, que no, por algún lado se te va a escapar. Porque es que lo que eres no es algo que tú puedes controlar, es simplemente naturaleza. Entonces, bueno, pasó esto, comenzamos a planear boda, mi papá se recupera, todo salió bien con la operación, pero ya yo estaba montado en el barco. Y yo ¿Y tú por qué no decides cambiar de idea ya viendo que tu papá está recuperado? siempre me he considerado una persona muy Ok. responsable en ese aspecto y sentimentalmente, no sé, creo que era muy estúpido para ese momento. Y dale para adelante, vamos a seguir que de pronto esto nos cambia. Irresponsablemente, y lo digo con toda alevosía, irresponsablemente continué. Nos casamos, la boda fue espectacular, fue muy linda, fueron muchas personas hasta que llegó el momento de consumar lo que se tenía que consumar como dos adultos. Y ahí empieza esta guerra, esta lucha por querer encajar, querer ser, querer hacer. Y si te digo, hay cosas que uno como hombre, si las fuerzas demasiado, si haces cosas, si haces ciertos pasos, se dan, porque es biología básica, o sea, Claro, va a claro, pasar. claro. Pero de ahí que pase al deseo, a la pasión, no la hay, no la Ok. hubo, nunca la hubo. Entonces, todas estas cosas me llevaron a eso, me llevaron hasta ese punto que para mí fue, yo lo sentí como un abuso personal y obviamente eh, todo lo que le hice pasar a esta chica también, que hoy por hoy pues lo trabajamos juntos, ella lo trabajó por aparte, ella ya tiene su vida resuelta, su vida hecha también, pero sí reconozco que hay algo que estuvo mal en el proceso y como tú dices, ¿por qué no te echaste para atrás? Y yo mismo Claro, me lo pregunto un millón de veces. claro. Yo ahorita observando un poco lo que me cuentas, yo no creo que haya sido irresponsabilidad. Tú tenías la fe que Dios te iba a cambiar y como que esto era lo que yo iba a hacer, arriesgando todo y convencido de que Dios te iba a cambiar. Y más allá de una irresponsabilidad, era tu último acto para dejar de ser homosexual, considero yo. Claro, Claro, pero claro, en ese yo momento vas lastimando a personas, como en este caso aquí fue totalmente. tu esposa. Y hasta a ti. Totalmente, por eso lo digo, por eso digo que fue irresponsable, porque no pretendo victimizarme, porque pues creo que al final todos somos víctimas de un sistema religioso. Yo, mi pareja, mis papás, por eso no los culpo. Y cuando fui a terapia, años después que entendí todo el meollo de todo lo que pasó, me tocó aceptar que ellos como adultos también tomaron decisiones en su momento que fueron influenciadas por su pasado, por sus padres, por sus abuelos, de una tradición que venían siguiendo y que para ellos en su mundo era lo correcto. Años después ellos me pidieron perdón y bueno, todas las cosas son muy diferentes ahora, pero en su momento ellos pensaban que era lo correcto. Entonces, por eso te digo que desde mi perspectiva es irresponsable porque es lo que pienso que las personas deberían pensar, como
no debería hacerle daño a esta persona. Y ojalá yo hubiese tenido ese nivel de conciencia. No lo tenía, lo tengo en este momento y por eso trato de decir con mi testimonio como que, hey, evítalo, o sea, no lo hagas. No sé. Claro. ¿Qué mensaje le pudieras dar tú a quien está pasando por un proceso de esta confusión entre el choque de lo que te dice la religión? Porque, a ver, yo creo en Dios y mi mayor daño me lo hice a mí mismo porque yo creía que Dios no me iba a perdonar, que yo iba a ir al infierno, que yo lo que estaba haciendo iba en contra de su voluntad. Pero hasta que yo indagué, yo estudié esta teología para buscarle como sentido a lo que yo sentía. Y ahí entendí que Dios viene a juzgar en nuestros corazones y lo que yo siento nace desde mi corazón. Entonces, eh, yo aplaudo a quienes decidan escoger el celibato y como minimizar lo que sienten porque porque quieren cumplir la voluntad de Dios. Yo eso me parece perfecto. Quien quiera seguir el camino de Dios y hacer eso, está bien, pero yo creo que también es autoengañarse, porque Dios no se equivoca al crearnos y yo en lo personal yo creo que yo nací así, o sea, es que yo de niño sabía mi gusto, porque el gusto se nace, no se Claro. hace. Entonces, ¿qué mensaje le puedes dar tú a alguien que está con el choque? Porque, a ver, yo oraba, hacía ayunos, le pedía a Dios llorando, cuando me autocomplacía viendo algún tipo de video de dos personas del mismo sexo, yo después de satisfacerme me sentía horrible, ¿sabes? Entonces, Claro. ¿qué mensaje le puedes dar tú a esas personas que están pasando por ese proceso o que están buscando de Dios con la fe de que los va a cambiar? Mira, más allá de dar un mensaje, al igual que tú, en el momento en que yo salgo de la iglesia, que fue antes de salir del closet, eh, comencé esta búsqueda intelectual para poder entenderme y para poder comprender a Dios. Más allá de decir por qué soy gay, yo quería comprender al Dios que me estaba juzgando. ¿Ok? Pasé por el judaísmo, pasé por el budismo, estudié filosofía en la universidad y cada una de estas cosas me fueron dando como un molde de lo que es Dios. Yo tengo mi filosofía personal que es muy similar a la de Spinoza, donde yo veo a Dios en todo. Y lo primero que me hizo clic a mí cuando salí de la iglesia fue entender, ya yo trabajaba, ya estaba en una empresa y entender que habían personas que eran buenas, lo que uno dice bueno dentro de la iglesia, hacían caridad, hacían cosas y no iban a una iglesia. Sí, Eran personas que buscaban una moralidad, una honestidad. Y empecé como en este ejercicio que hizo Sócrates de ir preguntándole a todo el mundo ciertas cosas para entender la vida, para entender el mundo. Y yo le iba preguntando, ¿tú en qué crees? Y la persona me decía, no, yo creo en esto, en esto. ¿Y tú en qué crees? Y descubrí en cada una de ellas una forma diferente de ver a Dios. Cada persona veía a Dios a su modo. Cada persona, de hecho, habían personas que vivían muy frustradas y no eran gays, eran heterosexuales, familias, porque siempre veían a Dios como un Dios de castigo. Yo era de estas personas. Era lo que me enseñaron, fue lo que me enseñaron. Entonces yo digo, ¿por qué yo no puedo construir a Dios según lo que a mí me va a beneficiar física y mentalmente? Porque yo tengo que ver a Dios desde la perspectiva de mis padres, de mis abuelos, de una comunidad, porque toda la iglesia es infierno y cielo, castigo y tal. Y la primera idea que abandoné de todo esto fue el castigo eterno. Yo dije, si hay un castigo eterno, me voy a ir, pero yo voy a hacer lo que yo sienta que es lo mejor para mí y voy a ver a Dios desde mi orilla. No quiero, si me voy a ir al infierno, me iré, no sé, pero quiero ser feliz. Ya yo no quiero vivir una vida condenándome, dándome latigazos, sintiendo que tengo que hacer, luchar. Esta palabra de luchar contra tu carne, yo abandoné totalmente esa idea. Claro, al igual que tú con la teología, a mí me tocó entender muchas cosas, entender, por ejemplo, las cartas de Pablo, entender que muchas cosas de las que decía Pablo eran por su lucha interna, por su propia percepción de la religión o del cristianismo, pero no necesariamente era lo que Jesús venía a decir.
y tampoco representaba todo lo que la Biblia tenía que decir, que es una de las cosas que yo siempre contradigo, y por eso la gente dice, ¿por qué contradices tanto la Biblia? Yo digo, yo no te contradigo la Biblia, te estoy poniendo en lógica las cosas que están dentro de ella misma. Pablo era humano igual que todos nosotros, Pedro era humano igual que todos nosotros, igual que cualquier otro discípulo. Y tenían sus luchas, y al igual que cualquier pastor que se para en un púlpito y dice desde su perspectiva lo que para él significa un versículo, eso mismo hicieron ellos con las enseñanzas de Jesús. Entonces, si Pablo decidió ser célibe porque él sentía que eso era su camino, que lo iba a acercar a Dios, ¿por qué nosotros tenemos que seguir el mismo camino de él? Entonces, eso dentro de tantas cosas. Pero, ¿qué le diría yo a estas personas? Dios no es la persona no es el ser que te presentaron. Dios no es eso que te vendieron, que te está mirando desde allá y juzgándote y diciendo, a Dios no le importan tus actos. A Dios no le importa nada de eso, porque partimos de la idea de que fuimos creados a imagen y semejanza. ¿Y quién es para ti? Disculpa que antes que, y algo que importante es entender, si Él nos creó a imagen y semejanza, ¿cómo es que en una parte del camino se equivocó y creó a un poco de gays fallidos que ahora se tienen que arreglar? Me da gracia lo que dices, pero tiene demasiado sentido. Isra, ahora que desde tu punto de vista ya más maduro y más estudiado, incluso has participado en muchas religiones, ¿quién es para ti Dios actualmente? ¿Crees en él? Sí, claro. Okay. Sí, no me considero ateo, porque sí creo que hay algo. Incluso si definiéramos el infinito y dijéramos el infinito es y ya no hay más nada después de ahí, entonces no sería infinito. Igual pasa con Dios. Si decimos, no, es que al final de todo el universo se creó de la nada y no hay nada, o sea, no tiene sentido, porque el sentido de la humanidad o el sentido de la filosofía es buscarle sentido a las cosas. Y sí siento que hay algo. No te puedo decir si es el Dios de la Biblia o el Dios de los mormones o el Dios de los budistas, ¿ok? Pero hay algo. ¿Qué creo yo? Que Dios está en todos, está en ti, está en mí, está en la naturaleza alrededor. Por ende, merecemos respeto. Entender que Dios está en todo me lleva a mí a ponerme en una posición donde yo no puedo invalidar tus derechos. Yo no puedo pasar por encima de ti, porque te respeto, porque te veo como un igual. ¿Ok? Y a partir de ahí reconozco tanto tu divinidad como tu humanidad. Y reconozco que eres tan perfecto como yo y no tengo nada que cambiarte. Entonces, esto tiene muchas aristas, obviamente, ¿no? Claro. Pero creo que es la esencia básica de lo que yo pienso sobre Dios, porque me ha ayudado a entender y a convivir con muchas personas. Mi mejor amiga es ultra cristiana, muy cristiana. Y nunca me ha juzgado, nunca me ha condenado. Nos sentamos, tomamos café, yo he ido a su iglesia 1 millón de veces. Ella me ha acompañado a mí a muchas otras cosas. Y el punto medio de todo esto es que somos amigos y somos humanos. Y ni ella se mete con lo que yo pienso, ni yo me meto con su religión. Y podemos debatir, muchas veces hemos debatido, pero somos muy buenos amigos. Entonces, una de las cosas, uno de los daños más grandes que hizo la religión en mí, que veo que ya ha hecho en muchas personas, es deshumanizarnos. Quitarnos en la posición de tú eres esto porque eres el escogido, y ellos más bien tenemos que buscarlo para salvarlos. Y en estos días escuché a un pastor que decía, es que el cristianismo no quiere salvar gente, quiere colonizar. Entonces, a partir de esa idea, la gente piensa que son mayores que otros y nos quitamos de la posición de humanos, nos quitamos desde una posición donde el otro siente, el otro hace las cosas porque tiene algo detrás, porque hay una motivación. Entonces, para mí eso es Dios. Dios es todo, están todos y somos todo. Amén. Amén. Yo digo mucho amén y gloria a Dios. A veces, mira, yo lo agarré porque yo me burlaba un poco de mi mamá, porque mi mamá decía mucho gloria a Dios, gloria a Dios. Y lo agarré como de burla para imitarla. Y ahora me quedé con eso. Y ahora te quedo ya. Ahora burlándose, ya lo agarraron. Isra, quiero agradecerte por el tiempo, y también agradecerle a las personas que están escribiendo, que aunque no los estoy mencionando, sí los estoy leyendo, y sus mensajes son muy, muy bonitos, y me encanta que les guste esta conversación que estoy teniendo con Isra.
¿Cuál crees tú que ha sido tu mayor aprendizaje en lo que has vivido sobre tu identidad y tu relación con Dios? Mira, sobre mi identidad, apenas hace poco, yo tengo muchos años en redes, trabajando con marketing, con clientes, y hace poco, y esto es una anécdota cortica para hacer un paréntesis, pero mi mamá, que también salió de la iglesia y ahora es medio esotérica y todo esto, ya tú sabes la historia de mi mamá, pero ella tenía mucho miedo a hablar directamente de lo que hacía. Y yo una vez le di un hook y le dije, mamá, pero antes era pastora y ahora soy bruja, aquí te lo cuento Sí, todo. sí, Y sí. ahí empezó toda la historia en redes de ella. Un hit, Pero eso ¿ok? fue un hit, sí. Sí, Y primero eso fue un reto, y después llegué. dime. Sí, sí. Eso fue un reto total para ella porque mi mamá tenía mucho miedo de enfrentarse a sus amistades de la iglesia anteriormente. De todos los años que mi mamá, 30 y tantos años siendo pastora, y enfrentarse a eso y decir, voy a tener que dejar esta vida para enfrentarme a esto. Yo se lo dije con mucha valentía y ella lo hizo, me siguió el consejo y ahora, bueno, mucho más famosa que yo. Pero, pero a mí me daba miedo. A mí me daba miedo hablar de esto, Roberto, te soy muy sincero. Me daba miedo por muchas cosas, por no querer involucrar de pronto a la mamá de mi hijo, por no tocar este tema, por qué dirán. Siempre hay como cierta estigma dentro del sector donde incluso en estos días lo mencionaba a modo de chiste en un live de que nosotros los gays decimos mi pareja en vez de decir mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia, por este miedo de que la gente pues sepa que tengo algo, pero no que, entonces lo doy por supuesto. Había este miedo detrás. Entonces, lanzarme a las redes y decirlo fue muy terapéutico porque me ayudó a soltar toda esa historia. Como decir, esto pasó, esto fue real, lo viví y ya. ¿Y qué he aprendido de todo esto? He aprendido que no fui valiente por las cosas que pasaron. Creo que soy valiente por enfrentar la realidad hoy en día y tener la entereza de poder tomar decisiones diferentes a las que tomé en ese momento, que claramente no volvería a repetir, pero, pero mirar hacia atrás y poder ser consciente de lo que pasó y de lo que puede pasar en el futuro es lo que es la mayor lección de todas, porque hay personas que viven la vida sin ser conscientes de sus actos, sin ser conscientes de a quién hieren, de a quién no hieren en todo el proceso del camino. Y yo soy muy consciente de todas estas cosas que pasan. Por eso cuando me dice, es que tú no piensas en lo que pudo haber sentido, no, yo siento todo. Yo llevo mi cruz, como dice la Biblia, porque llevo en la espalda el peso de todas esas personas que pasaron ese proceso conmigo, pero también entiendo que eran otros tiempos y me tocó perdonarme. Me tocó perdonarme y entender que la vida que estoy construyendo a partir de acá no es la misma vida que llevaba antes. Yo aplaudo mucho tu valentía y amo mucho el testimonio que estás dando a través de redes sociales porque no es fácil exponerse desde el testimonio cuando uno ha herido personas y no solo a otras personas externas, sino a uno mismo. Y qué cool que sea terapéutico para ti y no solo para ti. Tú estás ayudando a muchas personas que te siguen y yo me quedo muy feliz y satisfecho también leyendo los mensajes que llegan, que este live les ha encantado porque les ayuda a crecer y que tienen estilos de vida muy similares y que están luchando también con lo que es el tema de religión, creer en Dios, con lo que ellos están sintiendo. Eh, Tocaste que tienes un hijo. Esto me parece muy interesante y no lo había escuchado en tus redes sociales. Primero, gracias por comentarlo. ¿Qué edad tiene? ¿Esto fue en tu primer matrimonio con tu ex esposa cuando estabas en tu proceso de identidad? Y recuerdo que comentaste que tu papá fue una de las solicitudes que hizo antes de morir, que no se murió. Ok, cuéntame, ¿qué edad tiene tu hijo? ¿Cómo es tu relación actual? ¿Él sabe sobre tu homosexualidad? ¿Cómo llevan ese tema? Si tu ex esposa pertenece aún a la religión, cuéntame eso. Me parece interesante. Bueno, eh, a ver, lo mismo que dije en el video, en un video que hice, ella y yo fuimos amigos muchos años y en el camino ambos, porque ambos lo reconocimos en su momento, confundimos la amistad con el amor, ¿no? Esto es muy típico. Y amigos de que
estudiamos juntos, hacíamos todo juntos en la iglesia, fuimos a la universidad juntos, muchas cosas. Cuando nos casamos, intenté muchas cosas, como te dije, funcionar como hombre, funcionar como pareja, pero no había esta pasión que sé que tiene que haber en una pareja para que dure muchos años. Pero sin embargo, en medio de todo ese proceso, pues ella queda embarazada. Pasamos todo el proceso y después que ella pare, que ella da luz, 4 meses después yo me separo de ella. Pero todo este trayecto fue muy lindo y no lindo al mismo tiempo porque me obligaba a mí a estar más tiempo en una relación que no quería estar. Okay. Y a seguir fingiendo y a seguir poniendo buena cara y a seguir tratando de ser el marido perfecto, tratando de ser el esposo perfecto y al mismo tiempo amigo en la relación. Y fue muy, muy difícil ese proceso, esos 9 meses, porque fueron excusas tras excusas para no estar con ella, muchas cosas que pasaron. Y ella no se dio cuenta y no te dijo en algún momento, oye, ¿qué es lo que está pasando en esta relación? Claro que sí, hubieron conversaciones muy incómodas. Hubieron conversaciones muy incómodas en el proceso. Sin embargo, yo no iba a dejarla sola, no iba a dejarla sola en ese proceso. Como te dije, pues trato de ser lo más responsable posible en todo el proceso y dije, pues vamos a esperar a que esté el niño y que, bueno, ya podamos resolver en el camino qué hacer. Pero sí hubieron conversaciones muy incómodas, preguntas incómodas que yo rebatía y que yo decía, no, 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 negando, obviamente, porque tampoco le había puesto, ni yo mismo le había puesto nombre al asunto. A todas estas, yo en mi mente sabía que algo pasaba, pero yo no le había puesto nombre. Yo no había dicho nunca, soy homosexual, soy gay. Creo que esta es la última palabra que uno menciona cuando sale del closet, porque es difícil, o por lo menos en mi experiencia me costó mucho decirlo, aceptar ponerme esa etiqueta fue muy difícil para mí. Y bueno, nace el niño, en este momento tiene 12 años, y en ese proceso, como toda pareja separada, empezó un proceso difícil de aceptación, que ya no estábamos juntos, conversaciones muy incómodas, duramos años en este proceso, pero en el proceso entendimos también que necesitábamos ser amigos, volver a ser amigos por el bien del niño. Antepusimos cualquier cosa que cualquiera de los dos pudiese sentir, porque tanto ella sentía mucho rencor por mí como yo sentía mucho malestar por muchas cosas que pasaron en el proceso de separación, que para nadie es un secreto que divorciarse no es fácil, sí. Económica, moral, de cualquier forma, no es fácil. Y todo este proceso, pues, con ayuda psicológica, con ayuda terapéutica, lo pasamos juntos. Cuando el niño cumple entre 7 y 8 años, decidimos hablar con él, junto con una psicóloga, y fuimos paso a paso explicándole lo que pasó, mi orientación sexual. Los niños tienen una particularidad y es que ellos no juzgan. Los niños, si sabes decirles las cosas o sabes cómo plantearlas, vuelvo y repito, con ayuda psicológica, con ayuda de un profesional, ellos entienden, aceptan, normalizan y pa'lante. El niño fue así, fue un proceso y me preguntaba y yo le decía a su nivel y me preguntaba la misma pregunta y yo se la decía a su nivel, sí. Hasta que ya hoy, pues él conoce a mi pareja, ha venido para acá, su mamá también se ha quedado acá y ha sido una relación muy bonita porque también entender él de que yo no estoy con su mamá, pero igual somos amigos, que él puede contar con nosotros dos para lo que él necesite, que él sabe que nosotros dos estamos juntos para tomar las decisiones, no es que ella toma una decisión y yo tomo otra por otro lado, no, somos padres a pesar de que no estemos juntos. Y hemos tratado de tener una dinámica muy chévere con él, de aconsejar, de llevar, de decirle, para que sepa que, y esto yo creo que no es solamente porque yo sea gay y ella no sea gay, sino que creo que todos los padres separados deberían tener este tipo de dinámicas porque siempre los afectados son los niños, siempre los afectados, los que quedan en el medio de una separación, sea heterosexual, sea gay, sea lo que sea, son los niños. Entonces nadie piensa en
¿qué va a sentir este niño a futuro? Igual, soy consciente de que yo puedo tratar de hacer lo mejor que pueda, que al final mi hijo va a pensar y va a decir lo que quiera cuando él sea grande. Pero desde mi punto de vista o desde mi orilla y desde el de la mamá, pues tratamos de hacer lo mejor que podamos por su salud mental y por su bienestar. Entonces este ha sido como eso después de. Eh, hemos tratado de llevar lo mejor posible el tema. Ella también es conferencista en Venezuela y pues habla mucho de su proceso cuando se separó de mí, cómo se enteró, todo esto. Y tratamos de congeniar las narrativas, aunque ya ella lo hacía antes que yo. Y en un momento, esto es algo, un paréntesis gracioso, yo le dije, mira, voy a empezar a decir esto en redes y quiero saber hasta dónde puedo llegar y qué te puede afectar. Y ella me dice, Isra, yo llevo años diciéndole en mis conferencias y monetizando con esto, así que todo el permiso del mundo para hacerlo. Y yo, ok, no, bueno, no pasa nada. Pero eso, entenderlo, aceptarlo y perdonarnos fue como el mayor paso y el mayor reto que tuvimos en todo este proceso. Qué bien. Mira, ¿qué piensas tú sobre la narrativa que hay en redes sociales sobre que sí se puede ser y dejar de ser homosexual? Claramente te voy a decir que no se puede dejar de ser lo que Ya, eres. primero defíneme qué es para ti ser homosexual, porque allí parte todo. Claro, ser homosexual no es simplemente acostarte con un hombre, ¿ok? Eso tiene muchas formas, o con una mujer. Es el sentimiento, es lo que cuando ves a un hombre se te eriza la piel, eh, las mariposas en el estómago, que muchas dicen que, bueno, son cosas endocrinas que van pasando, cosas hormonales. Es eso, es esa conexión que sientes, eso que llama la gente amor, que tú sientes o que ves cuando ves a un hombre o cuando ves a otra mujer. Eso, que es lo mismo que uno le pregunta a un heterosexual, ¿cuándo supiste que te empezaron a gustar las niñas? ¿O cuándo supiste que te empezaron a gustar los niños? Nadie sabe. No hay un punto exacto donde uno diga, aquí me empezaron a gustar los hombres. Es algo simplemente que está dentro de nosotros. Entonces, partiendo de esa idea, simplemente digo, no es algo que puedas cambiar, es algo con lo que naciste. Si es generacional, si es hormonal, si es por el agua, si es por lo que sea, cualquiera de las formas que haya dentro de nosotros que esté, que sea lo que sea, es algo con lo que nacimos y con lo que no puede ser, o que hasta el momento no hay un estudio que diga que va a ser revertido, porque pues el conjunto de psicólogos y la salud pues ya han determinado pues que no es algo que sea reversible. Claro. Tengo aquí algo corto y para las personas que están diciendo que el tema les ayuda mucho, no sé si quieren hacer preguntas para Isra o para mí para que abordemos después de una pequeña dinámica que le voy a hacer a Isra. Son respuestas rápidas. Yo voy a hacer una Okay. frase y tú la vas a terminar y la vas a completar sobre lo que tú piensas. Acá no hay Vale, listo. respuestas positivas ni negativas. Y en ese tiempo, si hay personas interesadas en hacer preguntas, ahí yo las voy a leer para Isra o para que nosotros sigamos abordando el tema. Comienzo. Amores. Decisión. Ok. Decidir todos los días estar con una persona es más allá de del sentimiento o de la emoción sexual. Ya decidir amar a alguien, decirle a una persona te amo, ya es que yo me levanto todos los días y decido estar con esa persona. No tiene nada que ver con la orientación sexual ni nada de esto. Qué bueno. Libertad es. Libertad es el sentido de poder ser, levantarte cada mañana y decir, soy feliz con las decisiones que he tomado. Genial. Religión es. Una cárcel. Bueno, desde tu punto de vista, y aquí todo es válido. Dije que no había. Y todo es válido. Claro. Comunidad LGBT es. Una etiqueta. Una etiqueta para definir algo. Creo que somos más allá de las etiquetas que nos impusieron.
Lo que más me costó fue Perdonarme. Lo que más me costó fue perdonarme y aceptar que puedo ser tan bueno como malo al mismo tiempo. Que no hay nada perfecto ni nada imperfecto, simplemente decisiones en el camino. Y que esas decisiones van formando lo que soy en el futuro. genial. Mira, y ahora ya, con estas frases que tú completaste, voy haciendo preguntas acorde a cada una de esas Bueno, palabras. listo. Frases. Actualmente, sé que tienes pareja de tu mismo sexo, o sea, eres Sí. abiertamente sexual. ¿Cuándo fue ese punto de quiebre que tú dijiste, ya, yo decido vivir mi homosexualidad, abrirme, experimentar? ¿Y cómo conociste a tu pareja? Si lo puedes decir brevemente. Claro. Esta es mi pareja de relación más larga. ¿Okay? Okay. Llevamos 8 años juntos. Antes de él estuve con otra persona. Y antes Bueno, de esa 8 persona, años otra persona. es bastante, porque no sé si has escuchado que en nosotros los homosexuales, cada año vale por 7, es como la vida de los perros. Sí, sí, totalmente. Estoy totalmente de Porque acuerdo con mira, eso. al final Sí, somos hombres y somos un poco, ¿sabes? Medio sí, sí, sexuales. sí. Entonces, Total. mantener una relación homosexual por muchos años ya se Todo premia. un reto. Es todo un reto. Y Todo un de reto. 8 años ya es 8 por 7, bueno, 56. Eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación y eso daría para un podcast solito. Sí, sí, sí. Pero conocí a un chico después que salí del closet y fue una relación muy corta, fue como de un año. Tenía una mejor amiga en ese entonces y empecé a salir con este chico, a empezar a descubrir cosas, los primeros besos, las primeras caricias y todo esto, ¿no? ¿Y cómo es para ti? Deja que te interrumpa y te hago la pregunta. ¿Cómo es para ti, primero, de haber estado con una mujer sexualmente y el estar ahora con un hombre, el explorar tu cuerpo desde otro punto de vista ya con un hombre? ¿Cómo es ese choque también? Fue muy difícil porque venía con muchos tabús, con cero educación sexual desde mi casa. Creo que aparte de que venía de un hogar cristiano, en las casas no se enseña educación sexual a un hombre gay, ¿ok? A ninguna persona, ni homosexual, ni es muy poco la educación sexual. Entonces, abrirme a una persona del mismo sexo, entender las dinámicas de una relación homosexual, no fue fácil. No es que hay algo como que viene un manual dentro de todo esto. Al principio, esa primera relación que tuve de un año fue muy infantil, la describiría de esa forma. Fueron muchos besitos, muchas caricias, muchas salidas bonitas, mucho morbo, pero nada de una relación que hoy tengo normalmente. Okay. ¿Ok? Pero esa relación me ayudó a explorarme a mí como persona, como joven gay, entender muchas cosas y me dio el valor para salir del closet. Eh, una tarde, te cuento esa anécdota, estaba con mi amiga sentada en un parque y ella me dice, Isra, te tengo que decir algo, te tengo que contar esto. Y ella me cuenta que es gay. Mi mejor amiga de toda la iglesia, la única que me quedó después que salí de la iglesia. Ya todas estas yo había salido de la iglesia. Yo soy gay, me gustan las niñas, me empezó a describir todo su proceso. Y yo en mi mente venía describiendo todo el mío y encajando, como cada cosa que ella me decía, que esto lo siento yo, esto lo siento yo. A pesar de que es mujer lesbiana, pues congeniamos mucho. Una semana después yo la llamo al mismo parque, a la misma banca, temblando. Y le digo, yo creo que yo soy lo que tú eres. Y Okay. ella me dice, ella lo pone en palabras, ella me dice, tú eres un hombre gay, me dijo así. Y yo le dije, ¿por qué nunca me lo dijiste? Y ella me dice, porque no me competía a mí decirlo, tenías que descubrirlo tú solo. Yes. Eso me hizo a mí aceptar todo lo que yo era, aceptar los años y todo lo que pasé. Y a partir de ahí empezó un proceso de exploración. Pero entonces en todo ese proceso, bueno, tuve esta pareja, salí del closet, después tuve otra que duró como 2 años, hubo mucho maltrato, mucho malentendido. Migré a Colombia y en Colombia conozco a este chico con el que estoy hoy, que es colombiano. Y Y no te puedo decir que ya venía experimentado porque traía muchas parejas. Creo que cada pareja es diferente, totalmente.
Yo tenía ese concepto de que como ya había tenido varias parejas, sabía lo que era tener una relación de pareja. Por eso te dije que amar es una decisión. Porque entendí esto, entendí que un día te puedes parar queriendo ahorcar a esa persona, pero igual sabes, entiendes los motivos por los cuales estás con esa persona y sigues. Y al otro día puedes amarlo y puedes ser el ser de tu vida y sigues. Y así, entonces decides hacerlo por amor a lo básico o a esos inquebrantables que uno tiene como pareja, que uno sabe que yo estoy con esta persona por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, entender esas dos cosas me ha hecho tener una dinámica bien chévere con mi pareja, aparte de la admiración que siento por él y que ambos, como tratamos de dar nuestro espacio, de mantener como siempre esa armonía, pues eso es lo que ha hecho que 8 años mantenernos aquí como dos hombres, como tú dices, es bastante complicado porque un hombre conoce a otro hombre. Ya yo no es como una mujer que yo desconozco todo de ella, sino que el hombre sabe cómo va a actuar el otro hombre. Sabemos cómo es como vivir con uno mismo. Uno sabe que va a pensar el otro, que a pesar de que somos muy diferentes, no puedo decir que él piensa igual que yo, pero en lo básico de ser gay, yo creo que todos los hombres somos iguales en ese aspecto. Somos muy... En muchos aspectos, pues. Sí, sí, sí. Entonces es como entender esas dinámicas y no ir a ciegas en una relación gay y saber que un hombre, el otro hombre puede hacer las mismas cosas que tú puedes hacer y aceptarlas. Entonces eso es lo que lo que más me ha ayudado a entender y a mantenerme 8 años con esa persona. Qué bueno y qué bonito. Cuando hablas del tema de religión, que pregunto, religión es una cárcel, ¿por qué lo dices? Y aquí hay una pregunta que nos deja alguien. ¿Qué fue lo que más te ayudó para confrontar lo de la fe con tu homosexualidad? Bueno, comienzo con lo de la religión. En Ok. primer lugar, digo que la religión es una cárcel. Para mí lo fue. Y creo que no soy de Jesús ni vengo, bueno, pero me toca como a decir este tipo de cosas para poder ilustrar lo que quiero decir. Pero si nos vamos a la Biblia y lo que Jesús vino a hacer en la tierra no fue instituir una religión. Jesús dijo cosas puntuales que nosotros deberíamos hacer. Amar a tu prójimo, respetar, ser tolerante, ser coherente contigo mismo. Todas estas cosas pasaron dentro de la Biblia y no son una religión. Él no dijo, ahora haced mi religión del cristianismo y ir por... No, o sea, no hay tal cosa como esto. Predicar el evangelio, lo mandó a predicar el evangelio, pero no mandó a instituir religiones. ¿Sabes? Y la religión se volvió una cárcel por el hecho de todas las doctrinas y los dogmas que se formaron alrededor de los Así. pastores, y eso lo evidencia la cantidad de denominaciones que existen en las iglesias. Porque tú vas a una iglesia hoy en día cristiana y Roberto dice, a mí es que no me gusta cómo cantan este tipo de canciones y yo voy a instituir una iglesia donde solo se cante rock. Y hay una iglesia, la iglesia de Roberto solo canta rock. Sí, sí. Y ahí es donde vemos la exploración del ser humano y cómo las personas bajo su voluntad empiezan a hacer este tipo de denominaciones. Porque claramente la Biblia no es un libro para decir tu interpretación es la misma que la mía. Si le damos un mismo versículo a 100 pastores van a ver 100 cosas diferentes. Entonces, es esto. Por eso digo que la religión es una cárcel, porque la gente debería amar a Dios desde su persona, desde su espiritualidad y no necesariamente amarrados a una iglesia. Siempre le digo, por ejemplo, mi amiga la que te conté hace rato, ella se fue a España, entró a una iglesia y esta iglesia como que era muy restrictiva con ciertas cosas y restrictivas al nivel de lo ilógico. Y yo le digo, amiga, pero vete a otra iglesia, muévete. Pero es que, no sé, me da miedo porque es que Dios está en todo. Y yo le digo, no, pero es que Dios no está, Dios está en todo, así es verdad, pero tú no te puedes quedar donde te sientas incómoda. Tú no te puedes quedar en un lugar donde te digan, después de tener 12 años de estar con tu marido, pero no estar casada por lo legal, que tienes que casarte porque en la iglesia dice que tienes que casarte. Y hacerte sentir mal o hacerte sentir condenada por estar con una persona tanto tiempo sin casarte, cuando no es algo ni siquiera que está instituido dentro de la Biblia, pero es una doctrina. Entonces, por ser una doctrina, la gente piensa que Dios lo instituyó. Entonces,
Por eso pienso que es una cárcel, porque la cárcel de la religión te impide ver a Dios realmente como es y sentir y tener una espiritualidad correcta. Yo creo que las religiones, y en eso se benefician mucho los curas, pastores, usan la Biblia como a su favor y conveniencia y la interpretan como también para manipular un poco a las personas que asisten a la congregación. eh, o sea, porque, a ver, el pastor, el cura, es tan pecador como todos los que van. Entonces, Totalmente. por eso, como tú dices, y lo que yo creo, Dios no viene a juzgar nuestros actos, sino viene a juzgar nuestro corazón, y por ahí, por los frutos de allí, nos conocen. Y, pero ya hay algo que yo sí extraño de ir a una iglesia y es el hecho de alabar a Dios como todos en en ese mismo clamor, ¿sabes? Porque yo lo hago, personalmente lo hago, yo Claro, coloco músicas que son, llamamos cristianas, que son para agradar a Dios. Y eso a mí me encanta, pero dentro de la iglesia me parece muy cool que eso lo experimentas dentro de esa congregación, pero lo puedes hacer con tus familias, amigos, X. Eso totalmente. me hace falta que extrañe un poco lamentablemente, de las religiones. Porque es como Pero que lo que extrañas no es la religión, extrañas la comunidad. extraño la comunidad en ese momento en que todos estamos alabando a Dios. Es Y lo es único. que eso es lo que debería ser realmente la comunidad cristiana o la comunidad de la iglesia. Un lugar donde varias personas que sirven a un mismo Dios o aman a un mismo Dios se reúnan para expresar su amor, compartir ideas, debatir conceptos, eh, pero ser comunidad. Pero tú vas a una iglesia, no quiero generalizar y decir que son todas, pero tú vas a una iglesia hoy en día y, y la hermanita que tiene la falda por el tobillo te mira y ve a otra mujer que tiene pantalón, por no poner a los gays, para que entiendan que esto no solamente es un ataque a los gays, sino que entre mujeres, entonces la miran raro. Ayer precisamente me escribió una muchacha muy frustrada por TikTok y me dice, Irra, no sé, y dice, yo no soy gay, pero me acaban de echar de mi iglesia porque me pinté el cabello. Y yo le digo, ¿cómo así? Sí, me pinté el cabello, lo vieron como un acto de rebeldía y yo les alegué que era normal, que yo me sentía muy linda así y que tengo 36 años y quiero conseguir pareja y ellos dijeron que no, que yo lo que tenía era un espíritu de rebeldía y me echaron de la iglesia. O sea, a mí me parece Estas cosas pasan. absurdo lo que tú me estás comentando. O sea, ¿cómo pueden llegar a manipular a las personas dentro de una religión? O sea, me parece tan loco. Mira, aquí hay un comentario que dice, siempre me condeno y digo que Dios me quiere, que Dios no me quiere por ser gay, pero dentro de mi corazón siento distinto. ¿Cómo descubriste que Dios es diferente? Bueno, Anto Díaz, como ya lo hemos conversado, yo creo en un Dios de amor, también un Dios que de cambios, porque si leemos la Biblia, en el Antiguo Testamento vemos un Dios como muy juzgador, un poco cruel, un poco fuerte, pero luego viene el Nuevo Testamento y vemos como el cambio del mismo Dios. O sea, es un mismo Dios, pero hay un cambio, un Dios de amor, Exactamente. Dios de gracia. Y así como Dios cambió su, no sé si carácter llamarlo, porque Él es más supremo que nosotros, pero como para ponerle un nombre, así también nos ama porque es que Él conoce y Él nos hizo con este gusto, porque el gusto, señores, lo repito, se nace, no lo escogemos, porque si lo escogiéramos, hubiese sido el primero que no lo escojo, porque no es fácil ser homosexual. Siempre he dicho, ser homosexual es para personas, hombres muy valientes, porque Y primero mujeres. nos enfrentamos a la religión, nos enfrentamos a nuestros padres, al rechazo exterior, a la burla, a los golpes de la calle. O sea, hay que ser bien valiente para decir, oye, yo siento esto y soy homosexual. Por eso yo creo en un Dios de amor y un Dios de transformación, que no usaba las mismas leyes antes como están actualmente, porque así como Dios cambió, el mundo está cambiando y evolucionando. Y por eso para mí la homosexualidad no es algo que está mal, es algo que Dios nos creó así y que existe desde hace muchos años, solo que la etiqueta ahora sí se la podemos dar como tal. Y cuando tú dices Isra, la comunidad LGBT es una etiqueta, ¿crees que las etiquetas son buenas o malas cuando las usamos? Yo digo que es una etiqueta por el hecho de eh, las etiquetas también pueden convertirse en cárceles. Ok, Y lo he dicho en algunos videos también por el hecho de que hay hombres gays
que también dentro de la comunidad sienten que tienen que seguir ciertos estándares de belleza, ciertos estándares con su familia. Y claro, esto es un medio de supervivencia que nos ha obligado a nosotros a ser los profesionales de la familia, ser los más habilidosos, ser los más esto, para compensar que digan, ah, es gay, pero es esto. Exacto. Entonces, por eso siento que la comunidad es una etiqueta, porque cuando tú entiendes y te sales de todo este molde, tú entiendes que tú puedes ser una persona creativa, como puede ser al mismo tiempo una persona malhumorada, como puede ser al mismo tiempo una persona que le gusta cocinar y que es totalmente dispara a tu profesión. Pero dentro de todo esto, eres gay. Pero hay gente que se percibe como todo gay dentro de su círculo y todo lo que hace es gay y todo. Y no es así. O sea, esto es simplemente una parte de lo que somos nosotros. Al igual que es una parte de un hombre heterosexual que le gusta jugar fútbol, que le gusta hacer, que también es otra etiqueta, que la gente también, el heterosexual cree que solamente tiene tres funciones: estar en la casa, proveer a la familia y no sé, pero no puede darse hacer ciertas cosas como ser romántico, ser sensible, entonces porque no fue lo que nos enseñaron. Y en la comunidad también hay cosas que a nosotros nos han enseñado, que no tienen nada que ver con sentir, tiene que ver con ser. Cada cosa, tú tienes que ser esto, tú tienes que luchar por estos derechos, tú tienes que hacer este tipo de cosas. Entonces, esa etiqueta se va convirtiendo como en una cárcel. Y también entender que pues, la sexualidad también es un espectro grandísimo que hoy somos, mañana, quién sabe. Sí, sí, es algo que también puede cambiar. Gracias, me genera una buena respuesta ante los señalamientos de mis padres. Sí, es difícil. Yo a veces también, hay muchos jóvenes que me escriben por el tipo de contenido que yo hago, que me dicen, mira, dame un consejo, yo quiero ser valiente como tú para salir del closet. Y yo no les puedo dar un consejo específico porque yo no conozco su contexto. Porque para mí fue muy fácil salir del closet porque primero ya yo trabajaba, no dependía de mis padres, aunque era muy joven, yo tenía apenas 17 años, pero ya yo trabajaba, tenía muy buen ingreso. Y fue como que, bueno, mi mamá me echó de casa, yo me fui, pero yo nunca dependí. Y yo no le puedo decir a un joven que depende de sus padres que salga y hable con ellos cuando está propenso a quedarse en la calle. O sea, yo lo primero que les recomendaría es que busquen a una persona de confianza con la cual ustedes puedan sentirse seguros y que sea un espacio seguro con el cual puedan hablar y no sentirse juzgados, señalados y que los haga sentir peor. No. Hay que observar tu entorno y quién es tu lugar seguro para comentar. También si vemos que nuestros padres son muy abiertos ante el tema, ir por allí como tocando, como en estos días vi una chica que salió, estaba en un live y el papá se asoma y dice, papá, ¿qué pasaría si tú te enteras que una de tus hijas es lesbiana? Entonces, yo sé que ninguna de mis hijas son lesbianas, pero ¿qué pasaría? No, yo la amaría. Bueno, yo soy, le digo. Qué buena forma de salir del closet. Sí, Moderna. cada forma es una forma distinta a la cual vivir. Igual cada gay tiene su manera de pensar y es muy respetable. Igual las personas que piensan que Dios los puede cambiar, porque eso fue mira, hace poco publiqué un video, perdón, no fue un video, fue una imagen de un chico que ilustra que es como una silueta de Jesús caminando y detrás va una oveja con la bandera tricolor, una en blanco y otra con la bandera de las personas trans. Y yo hice en el copy, dije, si Dios existiera, si Jesucristo existiera en estas épocas, las mismas religiones lo volverían a crucificar, porque yo estoy seguro de que Jesucristo hubiese estado a favor de muchos, o sea, Jesucristo hubiese estado en nuestras marchas del orgullo con su, ¿sabes?, de primera fila ahí dándolo todo. Mira, yo hice un video, Roberto, que decía que si Jesús viniera de nuevo, ¿dónde llegaría? ¿A tu iglesia o a un bar gay? Y casi me crucifican por eso. Pero es que la misma Biblia lo dice, ¿con quién se sentaba Jesús? Entonces, los fariseos de aquel entonces son los cristianos de hoy en día. Y es Sí, muy duro decirlo de esa forma, pero obvio. para muestra un botón la cantidad de personas en los lives que se me suben a mí a decirme cuánta cosa. De hecho, en estos días uno me dijo que se seque tu live en el nombre de Jesús. O sea, si no te gusta algo, pásalo, sigue, pero ¿por qué tienes que criticar y señalar?
Bueno, esa imagen, yo ni sabía que, sabes que yo abrí Trends, es como un Twitter de Instagram. Sí, sí, Threads, Y claro. está como enlazado, yo publico, yo no sabía que eso se iba para allá. Pero tengo como 10.000 seguidores, pero porque del mismo Instagram como que se van para allá. No entiendo mucho cómo funciona porque yo ni Sí, lo sí. uso. Y me llegaban tantas notificaciones de esa aplicación que digo, ¿qué está pasando? Que yo no he hecho nada. 800 comentarios tuvo esa imagen. Wow. Esa imagen donde a mí nadie me sigue, una aplicación que yo ni siquiera uso. Pero causa ruido el tema de religión, la fe y la homosexualidad. Sí. Mira, Israel, ya para Yo le finalizar. quiero, discúlpame que te interrumpa, quiero responderle algo a la persona que te dijo ahorita sobre Dios. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer o que deberíamos hacer es preguntarnos quién es Dios para mí. Porque toda la vida nos hemos construido un concepto de Dios a partir de lo que mi mamá dice que es Dios, mi papá dice que es Dios, el pastor dice que es Dios. Y hemos construido un concepto alrededor de eso. Pero ¿yo qué pienso sobre Dios? Y tú lo dijiste hace rato, dentro de la Biblia vemos muchos ejemplos de cómo los reyes veían a Dios y debían verlo como el Dios de los ejércitos porque necesitaban ganar una batalla. Y el profeta Elías lo veía como un Dios de fuego porque necesitaba que consumiera a sus enemigos en ese momento. Y en diferentes partes de la Biblia vemos diferentes formas de ver a Dios. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu forma de ver a Dios? Y se lo pregunto a esta persona que escribió esto. Bueno, yo lamento mucho leer este comentario de que tienes razón. Mi mamá me dijo que yo soy una vergüenza para la familia. Me tocó irme de casa y que aún ella cree que se va a ir al infierno. Mira, eh, yo no juzgo a tu mamá, ni juzgo a mi mamá cuando me echó también de la casa. Porque así como nosotros, a mí me costó 17 años salir del closet, aceptarme, porque es un proceso. Nuestros padres y nuestro entorno también necesita tiempo y que ellos reflexionen, que lo acepten. Yo lo que sí creo es que el amor es más grande a lo que indica la religión, a lo que creen, y el amor de una madre o un padre es más grande. Dale el tiempo para que ellos cambien de opinión y tú vive tu vida porque, como yo le dije a mi mamá, mamá, yo no voy a cambiar para hacerte feliz a ti, porque yo Claro, intento, ya tú viviste, ahora me toca vivir a mí mi verdad y esta es mi verdad. Yo soy homosexual. O así sea, es. fue duro ver a mi mamá llorar por mi culpa, pero que en el fondo yo no tengo la culpa, porque es que yo nací así, Dios me creó así, yo lo creo así, es mi verdad, no es que estoy generalizando, o sea, es mi verdad, es lo que yo creo y es lo que yo he estudiado, me he investigado y me he conocido a mí mismo. También he conocido a Dios y respeto cualquier opinión. Isra, y también voy a invitar a alguien, no sé si me va a aceptar la invitación a un live. Él sí dice que cambió y que Dios lo transformó y que él ahora ama a su esposa y bueno, que ya él no siente deseos. Yo lo voy a tener en un live porque también me gustaría tener el punto de vista de él solo. Y después me gustaría invitar a los dos en un mismo live para que debatamos cada uno desde su Parece punto. genial. Me parece perfecto. ¿Sabes qué? Quisiera aclarar algo porque hay personas que piensan que nosotros estamos acá y creo que es la percepción de que crecimos con pastores, crecimos con personas que nos guían, que creen que cuando uno se monta estos live o crea estas plataformas es para sembrar una doctrina. O yo voy a sembrar la doctrina ahora de que el gay no cambia. No, si tú cambiaste o no cambiaste está bien, pero a qué público apunto yo? A ese jovencito que siente que es un error en la vida y que uno carga con eso todo el tiempo. Si yo te puedo aligerar esa carga y yo te puedo decir a ti, mira Roberto, no estás defectuoso, si puedes vivir una vida feliz en pareja con tu pareja gay y amar a Dios al mismo tiempo, porque nadie te debería hacer elegir. Ese es mi mensaje para esas personas y no para las personas que creen que se puede cambiar. Y si usted cree que se puede cambiar y usted siente que lo puede hacer, hágalo, hágalo. Vaya a la iglesia, dé ese latigazo, haga lo que quiera. Pero para las personas que están confundidas, que sienten que pueden tener una vida diferente y que quieren amar a sus parejas sin condenarse a Dios, hay otro tipo de Dios. Hay otro tipo de salida que podemos tomar. Y eso es lo que nosotros, tanto Roberto como yo, queremos visibilizar en estos espacios. Qué bueno, Isra. Te quería pedir un mensaje final, pero ya creo que lo diste. No sé si quieres.
Se me adelanté. Isra, también, ¿quién crees que pudiera aportar algo en un live para yo tener esta conversación? No, no me lo respondas ahorita, pero sí recomiendan a 3 personas que tú crees que sería interesante que yo tenga un live como para abordar temas de interés para la comunidad o para las personas que no son de la comunidad que quieren tener un punto de vista diferente y conocer más o ampliar la información. Así Claro que que sí. piensa eso, me lo escribes por WhatsApp. Un gusto haber conversado contigo, súper enriquecedor este live contigo. Me encantó conocerte, había cosas que no conocía de tu vida, conozco más allá de lo que puedes tú compartir, pero también digo que las redes sociales no es la verdad absoluta de cada persona, es lo que Totalmente. queremos compartir. Yo soy mucho más de lo que ustedes ven y tampoco, o sea, al final de todo, si hay un cierto personaje, yo soy súper honesto con lo que digo, pero al final somos un personaje porque no nos mostramos tal cual todas nuestras facetas en las redes sociales. Claro, ni sería ético tampoco hacerlo, porque al final pues hay aristas y cosas de nosotros que son para nosotros y se van a quedar con nosotros toda la vida. Pero dentro de lo que cabe y la honestidad es saber que pudimos tomar decisiones y que tomamos decisiones que fueron una mierda en su momento, pero que hoy en día podemos mirar hacia atrás y decir, eso pasó, y Bueno, no esconderlo. y también no te sientas culpable, yo sé que ya lo trabajaste. Como te dije, mm, más allá de que haya sido irresponsable, era tu última carta bajo la manga apostando que podías cambiar. Y eso es Claro. válido. Pero qué bueno que hay estos referentes como tú hoy en día que dices, oye, antes que hagas esto, piénsalo 2 veces. No tomes decisiones apresuradas para hacer o complacer a otras personas. Yo creo que ese es el mensaje poderoso que tú tienes para dar y ese es tu propósito de vida con todo lo que viviste. Yo también hoy agradezco todo lo que viví y todo lo que he pasado porque ahora yo puedo alzar mi voz desde mi punto de vista, que no es la verdad absoluta, es mi punto de vista, mi experiencia, para poder acompañar y ayudar a personas que han pasado por procesos similares a los míos. Y por eso uso mis plataformas. Y yo creo que hasta que me muera no voy a dejar de hablar sobre la comunidad LGBT porque yo sí me siento súper gay y sí siento que la comunidad me representa. Sí, sí, sí. Yo le digo a mis amigos, si metes a 1000 gays en un cuarto y los mezclas a todos, salgo yo solito ahí. Yo me siento súper gay. Sí. Pero no, sí. Gracias, Roberto, por haberme invitado. Gracias por este espacio. Y es la primera vez que cuento como mi historia tan profunda y que hablo de ciertos temas. Pero te agradezco mucho por visibilizar también este tipo de cosas y por aportar un granito de arena, porque a veces pensamos que no, pero ¿qué va a hacer esa entrevista? ¿Qué va a hacer lo otro? Y yo creo que, como dicen los judíos, el simple aleteo de una mariposa puede cambiar muchas cosas en el mundo. Entonces, gracias por ese espacio y gracias también a ti por tenerme por acá. Nada, gracias y gracias a las personas que están conectadas. Espero que este live les haya gustado y bueno, te pido aquí en vivo que voy a sacar como pequeños fragmentos de nuestra Claro que sí, conversación para publicarlo en redes sociales. Obviamente te voy a etiquetar. claro que sí, con todo gusto. Ok, muchas gracias. Gracias a todos por estar conectados. Gracias, Isra. Chao. Chao.